posición del día de hoy con respecto a la Corte Suprema, el dólar, pero vos sabés que nos pasó que presentamos, informamos que ibas a estar presente y generaste ahí la polémica. Muchos dijeron, uy, qué bueno, qué aporte, vamos a escucharlo. Vos sabés que sos generador de rating de los programas de televisión. Y también algunos se enojaron y dijeron, divide el peronismo, siempre nos está discutiendo. ¿Quién es Julio Bárbaro? ¿Dónde está Julio Bárbaro? ¿Qué hace Julio Bárbaro? Este polemizador, este influencer. Primero, no divido al peronismo porque no existe. Nadie puede dividir lo que no está. Está arrancando. Tremendo. O sea, hay una cuestión. Yo entré a la política cuando la política contenía la rebeldía. Perón era alguien que era capaz de convocar rebeldes de izquierda y de derecha, porque tenía un talento abarcador. Cuando vos bajás de Perón al Turquito Menem, o a los que vinieron después, digamos, el último intento de hacer política con estatura fue Alfonsín, con todos sus pros y sus contras. Ya Menem es un cachivachi, es el único país del mundo que vendió el ferrocarril, que destruyó el ferrocarril, no hay otro caso. Entonces yo creo que el peronismo no son los tipos que viven del peronismo, que son un montón. Los que viven del Estado tienen el partido de la burocracia, eso no tiene idea. Te ponen una idea como disfraz, pro, liberal, radical, peronista, pero en rigor son empleados públicos, que pueden ser intendentes, diputados, gobernadores, pero son empleados públicos. La política es aquel lugar donde se paran los que discuten. Digamos, Ricardo Roa le dedicó un casi homenaje a Jorge Sarguetti, homenaje no, pero un párrafo largo, diciendo, se aburrió de esto y se fue, se aburrió de aquel. Yo con Menem duré 2 años. Néstor y Cristina, digo, cuando yo estaba exiliado o prófugo o secuestrado, Néstor y Cristina eran, digamos, acariciaban la dictadura de turno, de la cual Zaffaroni era juez y Verdisky era alcahuete. Digo, en ese cuadro que corren por la revolución. Entonces, digo, la Argentina no tiene un Pepe Mujica, alguien que fue guerrillero, tuvo 14 años en un pozo y se convirtió en sabio. Acabo de tener un montón de tipos que cobran por los derechos humanos, que debate triste. Yo, digamos, yo ya aparezco en los medios en el año 63, tenía 21 años, estoy en la hora de los hornos, con el padre de Juancito Graboy, con Pajarito, Roberto. Digamos, venimos peleando hace rato y hay un par de cosas. Nunca fui alcahuete de un partido y tengo el mismo nivel de vida que tenía a los 25 años. Porque no hice política para hacerme rico. Entonces, desde ahí me puedo dar el lujo de decir lo que se me da la gana, porque no le debo nada a nadie, ¿está? Interesante. Te quería hacer una primera pregunta de mi parte, que la mayor parte por lo menos los economistas, cuando viste, nos toca analizar el tema en qué momento Argentina perdió el tren, por lo menos en el aspecto económico, hay como una especie de hito que es el año 1975, que Argentina hoy está en el mismo nivel de ingreso per cápita que en aquella época, 1975, que más o menos estábamos en el mismo lugar que Corea del Sur en aquel momento. Más o menos éramos parejos. El 75 es el año, sí, sí. Bueno, y yo ahí, por eso un poco remontando a aquella época, digo, no sé si estás viendo esta serie alemana Dark, que no, ellos... Bueno, es una serie que encuentran pasadizos de 33 años para el pasado,
Y bueno, yo ahí hace poco decía en una nota que Argentina había encontrado un pasadizo al año 1975, por lo menos en el plano económico. Yo ahí te quería preguntar, digo, si nos remontamos a aquella época, yo hay un hito, un episodio que me gustaría por ahí preguntarte a ver qué lectura haces, que yo la imagen que tengo de la avenida de Perón en Ezeiza, que es como que había a grandes rasgos dos bandos. Un bando que esperaba que bajara del avión Mao Zedong y después otro bando que por ahí en una de esas se vio más reflejado. Entiendo, si no me equivoco, que en el avión no sé si venía Licio Gelli o si había venido un avión al costado, pero es como que hay un gran desencuentro ahí, digamos, y vos hablabas de este tema de Perón, de la capacidad como que era una especie de herradura que podía, digamos, contener estos dos grandes extremos. Pero ahí se vio en Ezeiza realmente, y después en el tema de Rucci, por supuesto, el tema de a 3 días de la elección, el tema de esta masacre. ¿Qué lectura haces de aquel momento histórico de la Argentina? El golpe de Onganía, 66. Yo era secretario general de la Liga Humanista, me convierto en presidente de la Liga. El golpe de Onganía hace que la universidad y la democrática deje de tener democracia. A los 40 días del golpe de Onganía, yo, que era parte del humanismo, que era el humanismo, los cristianos católicos en su mayoría, que leíamos a Taylor de Jardin, a Emmanuel Mounier, al cura Lebret, que pusimos un rector del talento de Julio Olivera sobre otro rector del talento de Riccieri Frondizi, porque hasta ese momento en Argentina los rectores eran de lujo. Después vinieron los cachivaches, que son los que están ahora en todo lado. Los rectores, ¿qué escribió? ¿Qué hace? ¿Lee? ¿Baila? ¿Canta? No. Es un vivo que se quedó con el rectorado, punto. En la mayoría de los casos, no digo el 100, con el 95 me doy por hecho, de la crítica. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Onganía destruye la universidad y en ese momento la Argentina deja de ser el sueño del país industrial. Corren a todos los físicos y químicos. Teníamos físicos y matemáticos de un nivel que se nos lleva a casi toda Europa, especialmente Italia. La Argentina tenía una inteligencia. Pensá que todavía ponemos satélites con el resto que no pudo destruir el ratón Cavallo ni Martínez de O. Con el pedacito que quedó vivo mandamos satélites. O sea, ahí nace la guerrilla. A los 40 días estábamos leyendo la revolución de Regis Debray. Y ahí empieza. Famoso libro de esa época, ¿no? Libro claro, muy importante. Y que lo traían, lo hacían en fotocopia, porque no lo podíamos conseguir. Y ahí nace la guerrilla. La violencia tenía FAP antes, que era una cosa chica. Ahí, la universidad donde yo era dirigente, no tenía un peronista. Un peronista, no había. Pensá que éramos católicos o marxistas. Tanto es así, que en el 72, cuando yo salgo diputado, lo voy a ver a Grondona, a la UBA, y había sido mi profesor, mi amigo, estamos caminando y escucha la marcha peronista, se para y dice, bárbaro, pensar que cuando yo era docente no había uno, y sí, no había uno. Julio, te traigo. No había agrupación peronista. Agrupación no había. Te traigo del 75 acá, ¿no? Mirá que pasó Martínez de O, pasó Alfonsín, que vos lo reivindicás, luego hiperinflación, superdevaluación, Menem, de la Rúa, Machinea, unos días que estuvo López Murphy, que ahora vuelve a la política, pasó, cae de la Rúa, todos los problemas, surge el kirchnerismo, probamos con Cristina, probamos con Macri y ahora vuelve el peronismo. Y la sensación que hay en la calle, hablando mucho con la gente, es un desaliento que probamos todo y falló.
Más Que bien, probamos con la tablita, que probamos con lo de fijo, que probamos con la evaluación, que no, probamos todo falla. probamos, Falla. pasamos, si vos probás, digamos, dos bombitas quemadas, ninguna va a dar luz. Entonces, digamos, Macri y Cristina, yo me acuerdo, digamos, toda esta historia, yo hablaba con el Turquito Menem, que para mí fue lo más miserable que conocí en mi vida como persona. Tipo, digamos, destruyó el ferrocarril, es el único caso en la humanidad. Vendió a coima pura todo lo que teníamos. Porque no veas que vinieron. Ramal que paga, ramal que cierra, decía, ¿no? Porque era un payaso importante, digamos, un tipo que destruyó un país. Nosotros la autopista la hizo el Estado y si la casilla, el peaje era privado. Maravilloso. No es que vino uno, hizo una autopista y puso un peaje. No, no, no. Vino uno, le diste la autopista y te cobró el peaje. Es maravilloso. Le diste la luz a uno que al día de hoy se sigue cortando en el mismo agujero. Y no paró de llevarse fortunas incalculables en Negri. No paró. El gas era maravilloso, todo armadito, se lo regalamos. Es el único país del mundo. Es como si alguien te pone a vos la pistola y dice, deme lo que usted tiene que yo lo voy a administrar mejor. Esa fue la privatización argentina. Entonces, Y Julio, y todo ahí, eso aumentando el gasto, ¿no? También, o sea, se aumentó el pero gasto mientras que se obviamente, perdía el porque el recurso. problema era la coima para que te den la luz, el gas, el teléfono, era coima pura. En el caso de Telefónica, vinieron los gallegos, ahora reivindican a Felipe González, dicen el socialista Felipe González. Felipe González es un tipo que sirve para apoyar a las empresas españolas que vinieron a robar a Argentina. ¿Qué me van a contar? Socialismo. ¿Vieron? Disfrazamos todo. Si Felipe González fue un personaje que laburaba para los gallegos. Vos fijate, yo digo siempre, cuando el rey de España convence a Menem de que le regale los teléfonos, si al rey lo condenan por recibir plata, por eso. Y a Menem, que vendió los teléfonos, no lo condenaron por eso. O sea, España se quedaba con lo que había, con el cuento del quinto centenario. Los gallegos fueron desastre para América Latina. Desastre. Pero Julio, la gente festejaba cuando se vendió Entel, cuando se vendió Aerolíneas. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Vos pensás que la sociedad votó a Menem, sobre todo el segundo mandato, ya sabiendo lo que iba a hacer, ¿no? ¿Vos sabés cuánto ganaba Neustar por mes? $1 millón. $1 millón de dólares. $1 millón de dólares. Así defendés todo. Así defendés todo. Pero eso, esa historia la sé hablado. Lo hablé con Eurequian cuando todavía me hablaba con él. Digo, un palo verde le pagaba. Él te convencía a la gente de que no había que ponerte la pistola, que vos lo regalabas de Gil nomás. Y entonces, ¿qué te dije? Si todavía algún idiota cada tanto dice, pero antes no había teléfono, no, si los gallegos inventaron el celular, idiota, a ver, vendémela. Entonces, vendimos una tecnología que teníamos. Porque el drama nuestro es que tenemos satélite, somos capaces de largar un satélite, pero el que me trae en bicicleta la comida a casa es una empresa extranjera. Esa estupidización, ahora viene el Remax, ya ni el remate es nuestro. Cuando vos pagás royalty por el café, cuando vos le regalás a Carrefour la ganancia de la gaseosa que la tenía don Pepe el almacenero, cuando vos permitís una destrucción que los franceses no dejan que esos ratones estén allá, lo mandan afuera. ¿Por qué? Porque defienden a su estructura comercial, que es su clase media. O sea, no existe Julio. un país donde los ricos se coman a los pobres fritos. Lo que pasa es que yo doy un detalle importante. Nosotros éramos como Europa, imitábamos Europa. ¿Cómo es Europa? Con todos adentro. En Francia o en Inglaterra o en Italia, la salud es gratuita y para todos. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, el que gana, gana, y el que pierde, lo aplastaste. Y además el que gana disfruta haber aplastado al que pierde. Entonces salimos del París, que, digamos, iban Anchorena y Gardel. Terminamos copiando Miami, que es un cachivache para cubano exiliado y alguno que tenga plata y no sepa lo que es la historia, entonces se va ahí a jugar al golf. Viste que hay que jugar al golf, ahora si no, no. Julio, Sí, Julio, perdón,
vamos, por eso, ponemos el tema de, volvemos un poco al 75 y diríamos, vos hacés como una saga donde todo esto que le llamamos peronismo, viene Menem, la saga de los Kirchner, digamos, como un largo extravío, digamos, o de apartamiento de aquel rumbo que teníamos en ese momento. Ahora, vamos ahora un poquito más cerca, que es a 2015. Es como que ahí se interrumpe una larga saga donde el peronismo prácticamente había tenido los 10 años de Menem, más los 12 años de los dos Kirchner, unos 22 años, y después se interrumpe y aparece un nuevo proyecto político que es el de Macri, diciendo inclusive, haciendo... Es el igual que bueno, los Kirchner con otro grupo. No hay diferencia entre Macri bueno, y Kirchner, ninguna. Son bueno, dos grupos pero, de distintos negocios. Lo que yo te bueno, quería pero decir cuando... de la tribuna del 73, Perón tiene que contener a la guerrilla, que tiene una extensión infinita. Les da la gobernación de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, San Luis y Santa Cruz. Le da diputado. Y los tipos, comandados por el imbécil de Firmenich, van a tomar. Yo estuve en lo del palco, no es que me lo contaron. Campo era presidente, el jefe, digamos, Videgain era gobernador, y el palco lo tenía a la derecha. ¿Por qué? Yo lo discutí con Pacurondo 2 noches antes, porque ellos decían, nosotros no vamos a ocupar el palco con la policía. Nosotros somos el pueblo, decían los idiotas estos. Siempre soñaron con ser el pueblo. Cuando no tiene nada que ver, porque todavía no lo entienden al pueblo, ni hoy lo entienden. Entonces, esa guerrilla juega en contra, digamos, yo traje a los presos de Trelew, o sea que no es que me lo contaron. Viste, los liberé, los tuve en toda esa historia. Esa guerrilla va a buscar el poder en la boca del fusil. Y se enfrenta con una... El abrazo Perón-Balbín no puede consolidarse como historia. Ese abrazo era el pacto de la Moncloa nuestro. Eso es lo que no se puede armar. Viene el golpe y después, con la vuelta de Alfonsín, se intentó. El turco Menem vende el país y a los derechos humanos los regala, con lo cual quedan dos deformaciones. Nos quedamos sin propiedad y sin historia. Julio, ahora, ahí, por eso... Perdóname, Daniel, pero retomo la pregunta de Daniel, porque en 2015 apareció esta discusión de decir, por primera vez un no peronista ni un radical gana una elección, y hubo gente que compró el sueño de, ahora los méritos, la famosa discusión de la meritocracia, que yo te leí, vos escribís sobre eso y hablaste bastante. Apareció una idea de volver a asociarnos al mundo occidental, alguien que prometía bajar la inflación de golpe, y no le fue tan mal en la elección de 2019, ¿no? O sea, sacó casi un 41%. ¿Ves que la sociedad argentina puede volver a construir un bipartidismo de la izquierda o centro-izquierda kirchnerista y una centro-derecha, o eso se va otra vez a discutir? Yo diría que la ideología es un detalle. Porque si Macri no hubiera sido tan idiota, porque, digamos, el tema no es que sea liberal, es que es bruto. Entonces, la ideología nos da talento. ¿En qué se equivocó Macri, Julio? ¿Qué le hubieras dicho? No, no hagas esto. ¿Qué equivocó? ¿Hay algo grosero? ¿Hay algo grosero que veas el día que liberó las retenciones, le evaluó, no sé, qué fue lo...? Sí. Yo hablé con él, a ver, muchas veces, y le dije, tu drama es que no te enamorás de la política. A ver, estuvo comiendo en mi casa 4 horas. Tuve yo la... Él se equivocó en Durán Barba. Cuando vos crees que podés ser artista contratando un asesor, sonaste, hermano. Porque si Dios no te dio talento, que pinte el asesor y quedarte en casa. El arte no lo hacen los críticos. Vos lo ves a Durán Barba hoy, todo teñido, y escuchás diciendo, esto no sirve ni para conducir un cine teatro, no sé, es un protetipo. Pero cuando vos no sabés ni dónde... Yo me cansé de hablar con él, dije, eso no es la política.
Entonces le vendieron 3 encuestadoras falsas. 2 meses antes me decía un ministro, nosotros estamos ganando por 2, perdiendo por 2. Por 2 Es en tu verdad. casa. Después está la sociedad, idiota. ¿De qué por 2? O sea, Macri se equivoca. Yo se lo dije, ¿sabes cuántas veces? En la casa del padre, que estábamos solos los dos, le dije, Mauricio, si la política no te enamora, terminas mal. Nadie puede hacer lo que no ama bien. Nadie puede hacer bien lo que no ama. Y él lo tomó como un hobby. Yo en ese tiempo hablaba con él y con Scioli. Yo me tendría que haber suicidado, porque que mi país soñado termine en manos de esos dos mediocres, alguien nos hizo una mufa, ¿no? Nos tiraron azúcar en el piso, no sé, viste esa brujería. Pero ese proceso del macrismo, entre ¿dejó los dos, una semilla? ¿Dejó alguna semilla? ¿Lo Rodríguez Larreta, lo Vidal? ¿Hay futuro ahí? ¿Hay 2023 o va a haber peronismo por 10 años más? no, ¿qué peronismo? ¿Dónde está el peronismo? Bueno, Máximo. kirchnerismo, ponele. No, Albertismo. el kirchnerismo se acabó hoy se acabó el kirchnerismo. Hoy Ya se acabó. está, ¿eh? Hoy Ya decís que se está, acabó. la piña que le dieron hoy lo dejaron groggy. Por suerte, ya está. Además, si Julio. el kirchnerismo era Néstor, estos son cachivaches, ya está. Ahora que decís que se Julio, acabó, ¿Eh? decís que se acabó ahora el kirchnerismo. Te quiero preguntar qué va a hacer el peronismo en cuanto a los gobernadores, por ejemplo. ¿Van a aparecer ahora el 17 de octubre? ¿Qué va a pasar? Estamos discutiendo. Porque hay un pedazo de los que hacen negocio que quieren hacer un 17 de octubre de apoyo a Alberto. Y está el pedazo de lo que todavía soñamos, que queremos hacer un 17 de octubre de recuerdo de Perón. Si el peronismo no se libera del kirchnerismo, desaparece. Porque estos son mancha venenosa. Estos son Cuba y Venezuela. Nosotros no tuvimos nunca nada que ver con Cuba. Nunca. ¿Me entendés? Porque nosotros éramos ni yanqui ni marxista. No ni yanqui un poco marxista, no. Entonces, ahora van corriendo a ver si se enamoran de los chinos. ¿Por qué no le preguntan a los tibetanos cómo son los chinos con la democracia? No, a Hong Kong. ¿Qué quiero decir? No, hay que ser libre, no alcahuete de otro. Y la política exterior de Alberto es lo peor que tiene en la historia argentina. Nunca hubo una política exterior como esa, la de hoy. Nunca. Julio, ahí volviendo al tema de los ensayos alternativos al peronismo en sus diferentes, digamos, expresiones, que es la de los 90 con Menem, la de los 2000 con Kirchner, hay un denominador común entre las dos experiencias, la de la alianza y después la del macrismo, que es el radicalismo en el medio. Es como, ¿hay posibilidad en Argentina de armar algún proyecto político alternativo que no incluya de alguna forma? Vos decís, el peronismo no existe más. No sé si el radicalismo, pero como estructura, teniendo los radicales ese tema de un psicopedagogo en cada pueblo, una maestra en cada pueblo, y el peronismo sigue teniendo ese aparato que, por supuesto, no sé, son una liga de partidos provinciales de ideología indefinida, pero digo, a nivel de la construcción de un proyecto político, ¿hay posibilidad de armar algún otro tipo de diagonal que trascienda a estas fuerzas tradicionales? ¿Desde dónde podemos construir algo? Primero, no hay posibilidad, hay necesidad. ¿No? Terminado el kirchnerismo y el macrismo como Macri, ¿no? O sea, el liberalismo tiene que ir a buscar a López Murphy, tiene que ir a buscar gente. Yo insisto en esto, la ideología no da talento. Si vos pones un mediocre de izquierda y un mediocre de derecha, tenés dos mediocridades para hundir el país. Por eso Uruguay tiene brillantes de un lado y brillantes del otro. Si la política tiene que ver con el nivel antes que con la ideología. Ahora, Julio, sí. Hay una pregunta como que está como enmascarada, porque dejamos a la política como unos funcionarios allá arriba, vos decís unos burócratas, haces una crítica fuerte, marcás la desconexión de Macri con el hombre de calle, el hombre común. ¿Qué pasa con esa plaza donde Perón echa a los imberbes, echa a los montoneros? Él realza
a los sindicalistas, a los que han sostenido la estructura. Y también en aquella época había un empresariado de la CG, Belgelbar, había un empresariado pujante, y que lo que uno llamaría burguesía nacional. ¿Qué pasa con esos actores que hoy casi desaparecieron de la escena pública, ¿no? Ya, ¿dónde hay un empresario que plantee algo razonable y un sindicalista que también piense un poco más allá de su obra social? Primero, burguesía nacional casi no hay. Desde No hay. el ratón Pérez, que es el ratón Mickey, que es Menem, destruyó la relación con Bungibor y se fue Bungibor. Yo, digamos, lo que fue Gelbart, lo que fue Rogelio Frigerio, abuelo, lo que fue don Mario Hirsch, junto con Bember, eran empresarios de, digamos, proyectos de nación. Si vos decidís ser colonia, tenés escuela de negocio, es otra cosa. No tenés ni Gelbart, ni Frigerio, ni Mario Hirsch, ni Otto Bember. Tenés un montón de gerentes que son alcahuetes de un país extranjero. Si la Argentina decidió ser colonia, dejar de ser patria. La Argentina fabricaba aviones, tractores, coches, motos. Esa Argentina tenía energía atómica, único país del continente. Todo eso, la rata Cavallo dijo a lavar los platos. La energía atómica casi la rompe, la pudo vender. ¿Viste? Vinieron los muchachos de la guita a comprar lo que había. Brasil es nación porque tiene la burguesía paulista que no permite que se venda la nación. Chile tiene una burguesía jorobada porque es terrible con el pueblo. Se enriquece lo de arriba y lo de abajo no ligan ni una gota. Pero son nación. Y el más rico y el más pobre en Chile y en Brasil aman su patria. Aquí no. ¿Y hay marcha atrás para este proceso o ya estamos jugados? ¿Cómo? ¿Hay marcha atrás para este proceso? ¿Volver a querer el país? ¿O ya estamos jugados? Te noto un poco pesimista en eso. No soy pesimista. Vos tenés un país donde tenés el autóctono, el cabecita negra, el español, el conquistador, los italianos, que vinieron 2 millones y pico, los judíos y los árabes. Mezclar todo eso en una licuadora y te da un paciente de psiquiatra. Punto. O sea, las identidades son más importantes que los negocios. La conciencia de la identidad. Digamos, cuando los brasileros son enamorados de su patria. Yo le decía al Santo Padre, apenas yo lo veo todos los años, si usted hubiera nacido en Brasil, sería el orgullo de ese país. Y al que hablara mal de usted lo echan del Maracaná, lo tiran del Maracaná. Pero porque Brasil se enamora de sus logros. Nosotros, la vida nos regaló un papa y florecieron los ateos bobos. La cantidad de ateos bobos que hay. Y si nos regalara de un filósofo, entrarían los analfabetos a gritar. Digo, porque somos un país idiotizado, en decadencia. En esa decadencia, todo pensamiento es una agresión. Entonces vos te encontrás que la degradación de la Argentina es muy profunda, muy profunda. Y por eso te digo, Macri y Scioli jamás hubieran sido soñadas por Balbín, Perón, Frondizi, ni Lanuse, que era un militar, pero eran de otro nivel. Después vinieron Videla, Viola, Macera, viste, Macri, Scioli, mi tía la gorda, todo un melange ahí, Bene. Pero es la decadencia eso. Ahora, no es que sea pesimista. Los países, la Europa de la Segunda Guerra tenía siglos y se mataban en millones. Y después hicieron el mercado común. Los pueblos por ahí tienen momentos de crisis. China estuvo siglos fuera de la historia. La trajo de nuevo Mao Zedong. Digamos, Rusia tuvo una crisis con Gorbachov brutal. Putin la rehizo. Digamos, cuando hay voluntad de ser nación, se viene y se rehace, como Estados Unidos, que no se aguanta lo que pasa con China, o los ingleses, que hicieron el Brexit porque no se aguantaban el triunfo alemán en Europa. Entonces los ingleses veían el odio ahí, se acordaban de Churchill,
Y se corrieron y se fueron, y al irse ya, chao, van a perder Irlanda, van a perder Escocia, ¿viste? Es el último imperio en caer. Digo, pero esa política, ese mundo que piensa su lugar, no lo podés poner con el pájaro, Verdeschi, Zaffaroni, mi tía, eso no da nada, tampoco Macri y Durán Barba. La política Julio, se funda. Es el amor a la patria Julio, y el pensamiento de un destino colectivo, que hoy no hay. Julio, Sí. hay una galería de nombres hoy que están sonando en la política que yo te quería preguntar si vos estás viendo con interés alguno de ellos que, digo, con estos parámetros que estás poniendo vos, yo de alguna manera digo, me parece que la vara está demasiado alta. Bien alta. Bien alta, y da la idea, la verdad que yo tengo la impresión de que estos nombres van emergiendo más como necesidad del juego de los propios medios de comunicación y de las operaciones políticas que tienen que ir largando nombres digamos, a la arena política, pero no da la impresión de ellos que vaya imponiendo por peso propio, ni peso intelectual, ni peso político, ni peso respecto a alguna visión de, no sé, del tablero internacional. Digo, ¿vos estás viendo con atención alguna de las figuras que está dando vuelta o seguís viendo esto en el mismo tono gris de la política argentina de los últimos, no sé, decirte 30 años? Para que hubiera una figura con esta crisis, digamos, el PRO tuvo una derrota brutal y el otro día decían que están unidos todos y después de devolverme a Cristina no tuvieron rebeldía, es porque están muertos, muchachos. Y el gobierno, el peronismo que gobierna, no tiene ni un concejal que se subleve. Es decir, cuando no hay rebeldía no hay futuro, porque si esto es una decadencia, toda orquesta, vos tenés, los que vienen y prometen son todos empleados de un lado o del otro. El que nos saque de esto no va a tener que tener empleo, no va a depender ni de Macri ni de Cristina. Está claro, esto tiene que tener uno que atraviese un desierto, que sea capaz de vivir sin salario, sin secretaria y sin el teléfono pago por el Estado. Ese nos va a salvar, todavía no está. ¿A vos te parece que estos muchachos liberales, libertarios, que han florecido con este discurso un poco antipolítica, los Esper, los Milei, viste que han colonizado la tele? Milei dice lo que quiere que diga Urnequian, ya está, cuidate. No, ahí no miramos. La crisis no es económica, muchachos. Cuando falla el destino, la crisis no es económica. No es la ley laboral, dame un poquito, bajame el impuesto, déjame la que me la lleve. Eso es para el empleado de un empresario que le pagan para que diga pavada. La crisis es de destino. Cómo nos insertamos en el mundo, cómo generamos trabajo, cómo generamos riqueza, cómo achicamos la riqueza que se nos va, cómo dejamos de ser un país lindo para ganar acá, pero hay que guardar afuera. ¿Cómo volvemos a enamorarnos del lugar en la tierra que Dios nos dio? Y eso no lo hace un economista ni un contador. Si ¿Dualde tuvo esas ideas? ¿Dualde tuvo esas ideas? ¿Dualde hoy está diciendo cosas, pero en su momento tuvo alguna idea de estas? No, tampoco. No usa. No usa ideas. Julio, ¿por qué los gobernadores? Mira, yo viví un episodio de cerca que fue con las elecciones de Córdoba en mayo pasado. La verdad es que fui porque tengo un amigo allá, encuestador, que justo él estaba haciendo bocas de urna y me resultó muy atractivo. Había hecho inclusive yo unos informes de cómo venía la mano y me encontré con una situación allá que ese domingo estaban todos los medios nacionales, curiosamente en Córdoba, en una elección local, estaban esperando como que, tipo Forrest Gump, estaban esperando que Schiaretti dijera algo. Que la verdad es que a mí me llamaba la atención porque uno lo ve, Schiaretti siempre tuvo muy poca predilección y, digamos, inclinación, ni siquiera por venir a Buenos Aires, sale poco en los medios nacionales, pero
había como una expectativa de que Córdoba, el gobernador, podía mover para algún lado y condicionar el tema del rumbo político del año pasado, en el tema, digamos, esto que el macrismo ya se veía que venía fracasando y el peronismo no generaba una alternativa que sedujera porque estaba atrapado ahí con Cristina con sus 50 puntos más o menos de imagen negativa. ¿Qué pasa con los gobernadores que ninguno viene acá y tira el ancho de espada arriba de la mesa? ¿Qué pasa? ¿Son cagones? ¿Por qué ninguno juega e intenta un proyecto nacional? Uno los ve, todos los gobernadores están en la misma. Primero, ¿Qué es lo que pasa? primero, Córdoba es el único lugar donde hay un peronismo para la clase media. No hay otro lugar en el país. El único peronismo capaz de ganar la clase media lo inventó De la Sota en Córdoba y lo sigue Schiaretti con mucha lucidez. El resto de los gobernadores son otra cosa. Santa Fe, digamos, lo perdimos hace mucho tiempo, ahora lo volvemos, pero es ahí. Y las demás provincias, no, digamos, Mendoza. Porque en la Argentina, ¿qué tenés de clase media? Capital, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Después ya venís con otros niveles. Entonces, ese peronismo de la Sota es otra cosa. Y del gringo. El gringo está en una situación de salud y no tiene ambición, pero tampoco tuvo ganas de ser presidente de la nación. Si no lo sería, lo hubiera podido ser Pepe de la Sota. Se nos fue. Él tenía ese nivel. No tenemos otro gobernador. No hay ninguno. No tienen vuelo. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué va a agarrar? ¿Rodríguez Sá? ¿Qué sé yo? Julio, yo cuando había salido ¿cómo se llamaba? Alternativa Federal, creo que era. No, Alternativa Federal es el de La Baña. No, Alternativa Federal, claro, el partido que habían fundado Pichetto, que estaba Uñac en la mesa, estaba Urtubey, estaba Massa, y creo que tenía como 14 gobernadores en el momento que empezó. Cuando ese partido surgió, ¿vos ahí le veías posibilidades, más allá de que después se disolvió enseguida porque fue uno para un lado, otro para el otro? ¿Cómo te resultó ese partido en ese momento, como con su proyección política? No había coherencia ideológica. La Baña nunca jugó bien, nunca. Es una imagen vacía. Viste, cada vez que lo pone renuncia, se va con los radicales, vuelve, pero son de esos símbolos que no tienen nada adentro. Y digamos que en ese momento no había una propuesta ideológica. El drama de la Argentina, a ver si nos entendemos, es que los políticos son operadores de negocio, no son soñadores de destino. El político soñador de destino fue la última etapa, la de Alfonsín. Pero ahí, digamos, de la coordinadora radical y la renovación peronista, éramos 20, 15 se hicieron ricos y 5 seguimos igual. Pero digo, no quedó un candidato. Fíjate que la coordinadora radical retrocede a De la Rúa, al que no querían ni ver. Y la renovación peronista retrocede al Turco Berreta, al que no queríamos ni ver. ¿Por qué? Porque se tentaron con la guita. Y yo no quiero dar nombre, pero ustedes saben perfectamente. La política argentina hizo un montón de ricos y millones de pobres. Dejaron de soñar el país. Los políticos tienen que ser aquellos que superan la codicia personal al servicio del bien colectivo. Acá ahora, eso no está. Hoy no está. Julio, te traigo bien a la actualidad y a la batalla del día a día, ¿no? Está claro, no es un secreto para nadie que Alberto Fernández fue nominado por Cristina, ¿no? Una cosa que quizás única en el mundo, que alguien se pone de vice y nombra al presidente, con lo cual la cancha de Alberto está limitada por eso, aunque se busque todo el tiempo la tercer pata de la Sota. Ahora, vos sos muy crítico de la actualidad del gobierno de Alberto, y hoy particularmente con el tema de la Corte Suprema y el per saltum de los jueces desplazados, hubo algunos medios que dijeron ya hay un poder alternativo en caso que la línea sucesoria, algo muy fuerte, ¿no? ¿Cómo ves el presente de Alberto y cómo tiene que encarar, además la cuarentena, la pandemia, todos los problemas que sabemos, cómo son estos últimos
3 años, ¿viste? Ganó los últimos 3 años, que en realidad tiene la gran parte de su mandato a su frente. ¿Cómo ves que evoluciona esto? Yo creo que las elecciones del año que viene no las pueden ganar. Y un gobierno que pierde las de medio término es un gobierno terminado. Creo que a partir de eso, lo único que me interesa es que sostengamos la democracia, la posibilidad de que Alberto y Cristina tomen conciencia del desastre en el que van a caer y convoquen a sectores críticos para unirse. Por eso a mí no me gustan los provocadores, los Milei, todo eso que huele todo, eso es estupidez. La política es propuesta y madurez. Después, qué sé yo, si a uno le tiran unos pesos y grita que muele todo, bueno, siempre hay trotskistas. Acá los trotskistas son economistas, ¿viste? Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Miranda decía que si los economistas fueran inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores. Y era muy linda esa. Una maldad importante. Entonces, yo creo que yo apuesto a que puedan ellos renovarse y que el año que viene haya desde el macrismo, por los radicales que tienen más destino, y desde el campo popular, el peronismo y compañía, dos propuestas que se saquen de encima. Ellos a Macri y nosotros a Cristina. Porque si no caes en la idea de que acá está el príncipe heredero, que el pobre Máximo, que vos lo escuchás hablar y decís, sí, ¿viste? ¿Por qué murieron las monarquías? Porque el talento no es hereditario, muchachos, más claro esto. Entonces, terminábamos en Felipe el Hermoso, qué sé yo, pero entonces, y Rodríguez Larreta, que te dicen es un buen administrador, si no hay que administrar, acá hay que hacer un país, no administrarlo. Entonces él fue buen segundo de Macri, después él quería ser un buen segundo de Alberto, no los dejó Cristina, pero él hubiera tocado de segundo, cantaba perfecto. Digo, no hay opción para el futuro, no la hay. Ni Máximo ni Rodríguez Larreta, son dos desastres. La Argentina necesita gestar una propuesta política. Julio, vos ves, digo, en el juego, vos tocaste el tema internacional, por ahí me gustaría, porque vos citaste un poco, hablaste de estos momentos del peronismo crítico y obviamente las dos fases, la que toca con Menem y con Kirchner, estuvieron muy atadas a ciclos internacionales. Digo, Menem fue, por supuesto, una expresión bastante colorida y, por supuesto, con acento argentino, de un proceso que tuvo que ver con un mundo unipolar que quedó dando vueltas ahí después de la caída del muro de Berlín. Y obviamente eso generó una década de hegemonía americana y, por supuesto, Menem armó una versión argentina muy particular. Y después los Kirchner, que tuvieron que ver con el mundo emergente de la caída de las torres, y es el tema esto de Estados Unidos, digamos, de nuevo, es como que la historia se abre de nuevo en ese momento y aparece en el tema de jugadores emergentes, aparece China, este juego con el club de países que uno lo ve acá, Kirchner con Lula, con Chávez, digo, aparecen todos estos actores emergentes. ¿Cómo ves a Argentina hoy parada dentro de este juego donde parece reeditarse esta vieja polarización después de la época de la posguerra entre Estados Unidos y Rusia? Hoy sería entre Estados Unidos y China. ¿Cómo la ves Argentina dentro de ese juego? Sin política, sin ninguna política. Pero decía que la única política importante es la exterior, la internacional. Hay una cosa que es clave. Brasil cabalgó esa ola y le pegaron, pero no se destruyó. Y vos tomás el Brasil de hace 30 años y el de hoy, está más productivo y más integrado. Si tomás Chile, nosotros, la ola, la caída del muro parece que cayó arriba nuestro, porque estaba el turco, entonces le dijeron, todos los ladrillos para acá vinieron. Entonces, ese es un titular hermoso. Disculpame que pare, que interrumpa, pero es una metáfora genial. Se lo cayó el muro en la cabeza. Se lo cayó en la cabeza. Perdón, Julio, sos un crack. La verdad que sos un crack, te felicito. La verdad que es muy bueno. Pero es así, porque
Entonces vendimos todo porque había venido la hora de las privatizaciones. No, hermano, era para invertir, no para regalar. Entonces, Brasil no lo hizo. Vos fíjate, la dictadura chilena no vende el cobre y la dictadura de Brasil no vende Petrobras. Pero además no masacran como la nuestra. Es importante eso, ¿eh? Porque en esa masacre hay un odio muy profundo. Es una sociedad que no logra. Yo ayer lo escuchaba a Borges, que lo adoro, pero cuando Borges decía, yo luché contra la dictadura, lo decía en la plena dictadura de Videla. La dictadura era cuando votaba la gente para él. Y ojo que literariamente es. Pero es esa pena, ese país, ¿viste? Era el Sarmiento y la sangre del gaucho. Entonces, nosotros tenemos esas historias, civilización y barbarie o barbarie. Y la barbarie existía, hermano. ¿Qué querías hacer? Entonces, nunca vimos ese salto. Lo da Perón cuando integra al cabecita negra, lo da Irigoyen cuando integra la inmigración. Pero después vuelve la dictadura de una burguesía argentina que, digamos, que hasta el 30 fue digna. Iba a Europa y traía Picasso, traía Monet, traía Van Gogh, traía. Los tipos tenían idea de nación y hacían los palacios que hoy ocupan las embajadas porque no quedan más familias patricias. Pero lo de ahora te traen Starbucks, no te traen a Van Gogh. Entonces aquellos querían hacer un país, estos se lo quieren afanar, es distinto. Entonces el pensamiento de Miami es de cubano exiliado, no es chiste lo que te digo, como conciencia. No se enamoraron de Manhattan, de Nueva York. No Ahora Argentina sigue dependiendo de vender soja a China, ¿no? Hoy el gobierno está intentando seducir a la gente del campo para que venda parte de la cosecha que tienen guardada, porque parece que es la única carta que tiene el país para ingresar dólares, bien concreto, pero también habla de un sector que es un comerciante de alguna forma, ¿no? No está pensando en un proyecto de nación. Extrañamos al Verde y Sarmiento, hasta Roca lo empezamos a extrañar. ¿Cómo es esto? Aldo Ferrer escribió un libro, Vivir con lo nuestro, y todo un montón de economistas de estos que viven para los, ¿no? Que son empleados de la empresa extranjera, se rasgaban la vestidura, si es más barato afuera, comprar afuera. Ahora, nosotros le comprábamos a los europeos, cuando le queríamos vender carne y grano, decían, no, de eso no, porque protejo. O sea, donde soy débil, protejo, donde soy fuerte, soy libre. Eso es el mundo eterno. Cuando Trump no era presidente y le dice a Mauricio Macri, acá no construí porque acá construimos nosotros, ¿qué le está dando? Un curso de nacionalismo. Cuando le para el carro a los chinos, ningún país del mundo fue tan idiota de pensar que daba lo mismo que estuviera Carrefour o Don Pepe. Don Pepe era mi vecino. Carrefour es un francés que se afana la que puede. Entonces, claro, che, ¿por qué no vas a Nápoles con Carrefour? Lotano, viste, no entra ni McDonald's, porque Lotano te dice, inventamos la pizza, ¿qué me trae esa porquería? ¿Qué? Claro, ¿qué es una hamburguesa? La hamburguesa se inventó para donde la carne es dura. Nosotros tenemos carne tierna y tenemos hamburguesa. Yo digo siempre, es una almóndiga que se les cayó al piso. Pero la cultura, la identidad. Sin identidad no hay patria, hermano. Yo tengo que amar lo que Dios me dio. Amo mi tierra. Amo ir al bar, hablar con los amigos. No voy a Estados Unidos a trabajar 14 horas, viste, pasar por el supermercado y meterme a casa a mirar televisión. Ese tipo es ellos, no soy yo. Yo me iría a Italia, o a París, hasta España, Barcelona, digamos, pero te digo, España tiene más de una identidad, y esos son los catalanes. Nosotros no tenemos ninguna. Y esos son, ¿me entendés? No es que se viene el catalán contra. No, nosotros tenemos una manga de idiota que dice, es más barato comprar afuera, y dicen que son economistas. Son hijos de puta. ¿Cómo si es más barato comprar? Viste, es más barato pedir la comida por teléfono, pero no tengo plata, voy a tener que cocinar yo.
Entonces, esa es la concepción, la nación. Vos tenés Europa, que es las identidades consolidadas. Entonces, ¿qué pasa en Europa? Nadie invade al otro. Hay un balance en el mercado común de ingreso-egreso. Entonces, uno vende el sol, otro la industria, ¿viste? No, claramente, un país no lo hace la codicia de los ricos, lo hace la concepción de Estado de aquellos que sueñan con la política. Julio, perdón, la verdad es que con los problemas tecnológicos que tuvimos es como que nos desfasamos con la hora. Yo diría, para no abusar de tu tiempo, de abrir 10 minutos y por supuesto de nuevo darte la bienvenida a Fase 1 Política Experimental, este espacio donde empezamos la política desde otro lado. No fue casual que te invitáramos, porque creo justamente que hoy encontramos muchas conexiones que no son las que se están escuchando habitualmente. Así que bueno, profe, Bruno, digo, no sé, digo ahora de usar por ahí estos 10 minutos que nos quedan, Carlos, ¿tenías algo en mente? No, me parece interesante pensar, yo también te escuché, ¿no? Vivimos mirando el espejo retrovisor, los argentinos, ¿no? Nos habíamos quedado un poco lamiéndonos, viviendo una especie adentro de un tango y, y, y nos hemos olvidado de las generaciones futuras. Hoy vos viste que los periódicos se han llenado de historias de argentinos que se van al exterior, un poco lo que vos relatabas, esta falta de amor por la tierra, por la patria, por lo propio. Me queda un poco la duda de cómo se reconstruye, porque es una duda a través del desaliento, decir, mira, probamos todo, todo falló. ¿Cómo mirar hacia adelante? ¿Qué espacios hay que buscar? Hay que apostar a las generaciones. Capaz que hay que esperar 100 años más. Te complemento esto, Carlos. Te complemento esto, Carlos. Claro. Perdón, Julio. Si puede aparecer en medio de este clima, emerger un Perón clonado, un Alfonsín, ¿cómo lo ves a eso? ¿Puede emerger? Creo que no tiene que ser una persona, sino un equipo. Segundo, yo tengo 4 abuelos italianos. Me llamo Julio Donato. ¿Te imaginas? Soy un tano bien. Cuando mis abuelos se vinieron de Europa, como los que se vinieron de España, era porque creían que el continente agonizaba. Y en ese momento Europa renacía. Quizá cuando tantos se vayan de esta patria, creyendo que no tiene futuro, es cuando empieza a renacer. Yo creo que podemos tocar fondo y en ese momento tomar conciencia que sin el otro no es posible. Yo lo escuché a Alberto ayer. Hoy una radio me despertó con un debate mío con Alberto de hace 40 años que está en la nube en televisión. Y yo lo escuché ayer y me dice la unidad. La unidad con el proyecto de él, no. La unidad tiene que ser una síntesis entre el proyecto de él y el nuestro. Digo, no hay unidad con él. Seguirlo a él no es unidad. Entonces. Ahora, hay mucho dolor en este tocar fondo, Julio. Hay dolor, ¿no? Claro, realmente. Yo viví en un país. A ver, cuando yo iba a comer a Bachín y era taxista en un Cian 60, el coche era nacional, Bachín era un lujo, iba Horacio Ferrer y vimos un chico pedir. Y ahí Horacio escribió Chiquilín de Bachín. ¿Tenés idea del país que éramos? Yo viajé a Madrid y Roma cuando eran ciudades mucho más pobres que Buenos Aires. O sea, cuidado, muchachos. Nosotros venimos en un bajón. Venimos de un 5% de pobreza a un 50%. Entonces, te digo, reformular la patria es el sueño que tiene que tener un joven. Lo mejor que le puede pasar a un joven no es vivir en Suiza donde está todo hecho, sino poder ser un patriota, tener un país que hay que rehacer. Eso implica sueño. No empleado público, porque más de un joven que hablé no quiere dejar de ser empleado público, no es joven. Mira, jóvenes son los que no preguntan cuál es su lugar. Si preguntan y se acomodan, ya están viejos. Muy bueno. Bruno,
Sí, yo le quería preguntar por el peronismo, porque yo notaba el otro día en un discurso de Alberto Fernández, y también esto lo hizo Kicillof, les da un poco de miedo decir Perón. A veces dicen frases parecidas, alguna que dice Perón, como esta de la maravillosa música, y el otro día Kicillof dijo, como decía un conocido dirigente que estaba hablando de Perón, y Alberto después salió a decir, no me da miedo que me digan peronista, porque claro, ya todo el mundo está diciendo que no le gusta que le digan peronista. Entonces, no sé si esto es guiado por las encuestas o qué, pero hoy es como un insulto, digamos, está mal ser peronista en el sentido de la opinión pública, ya no rinde ser peronista. Lo que no rinde es ser político. Pero ahorita es un detalle. Ayer yo estaba tomando un café en una confitería, en Tabac, y un señor mayor que yo tengo 78, me dijo que usted, habiendo transitado la política, pueda caminar la calle, es un honor. Porque obviamente, si qué peronista, el PRO tampoco, digamos, radicales, hay un fracaso de la dirigencia política que dio un montón de ricos a partir de dar millones de pobres. Insisto con esto porque es un concepto. La dirigencia vendió el país. Entonces se hicieron ricos por generaciones. Acá hay cantidad de personajes que tienen 500, 800, 1.000 millones de dólares de capital propio. Todo eso es afanado desde la democracia para acá. Cuando subió Alfonsín, en la crisis, todavía el mundo nos mandó a hablar con Bungibor, porque era la única gran empresa argentina en la cual confiaba. Y yo fui de lo que fuimos a hablar. Y pues pusimos el pacto, yo estuve en el acuerdo Bungibor-Menem, con el Tata Joffre, con Julio Mera, digamos. Pero eso después, hoy, Bunge se fue, lo echaron. Y vinieron ahí un montón de busca de coimeros que se quedaron con pedazos del Estado y lo explotan. Pero eso no producen nada, producen coima. Bueno, yo la verdad que te quiero agradecer mucho. Realmente hemos conocido otra faceta de Julio. Quizás el tiempo que uno se permite hablar con más tranquilidad que los tiempos televisivos que hay que tirar rápidamente títulos. Pero veo que también, dije pesimismo, pero veo que hay algo de optimismo en el futuro y que la Argentina tiene mucho para dar, ¿no? ¿Es verdad esto? Porque sí, la gente necesita en esta depresión de la cuarentena y demás otro mensaje, ¿no? El mensaje de fondo es no escuchen las palabras, sino miren la vida. La vida, por eso te decía lo de Sarguini y Roa, que Roa dice, este renunció acá, se fue de acá, ¿viste? Después López Murphy no le gustó, se fue. Cuando yo fui a cenar con López Murphy, cuando estaba por votar a Macri, y le dije, voy a votar a Mauricio, me miró, estaba cenando, en una casa, me dijo, te vas a equivocar, me dijo más duro, no voy a contar lo que me dijo, pero me dijo, y tenía razón, el otro día lo conté, digo, Ricardo, vos tenías razón. Ellos ya sabían lo que era Macri, habían estudiado la vida. Cuando vos ves la vida de Mujica o de Sanguinetti o de la vos ves vidas coherentes, individuos que se retiran y van a regar las plantas. Los nuestros se compran un avión cuando son diputados, ya, cuando son... Digo, es un curro libre. Entonces los tipos dicen cosas que no piensan. Y eso es lo que le está pasando al presidente. Aquel presidente que hablaba conmigo y con Mil, que decía libremente lo que pensaba, hoy no dice lo que piensa. Dice lo que tiene que decir para poder seguir siendo presidente del kirchnerismo. Y eso, ¿sabés qué pasa? Cuando vos forzás el pensamiento se te nota, te devalúa. Es un poco lo que le pasa a Massa. Vos lo escuché decir, este no dice lo que piensa, dice lo que le toca decir hoy. Cuando vos adaptás tu pensamiento a la voluntad del otro, te vas debilitando. Uno sueña, solo expresa bien los sueños. Lo demás es un disfraz. Bueno, Julio, uno solo expresa bien los sueños, nos quedamos con ese gran título de cierre de esta conferencia un poco accidentada, pero la verdad es que digo, más allá del detalle, mil gracias nuevamente, la verdad es que fue una noche espectacular, hemos tenido un aprendizaje, ha sido una cátedra lo tuyo hoy. Así que bueno,
Bueno, Profe. gracias Muchas a gracias, ustedes. Julio. Y Bruno. soy Muchas gracias, realista, Julio. no soy Y pesimista. Daniel también. Vamos a salir. Carlos. No sé hasta dónde nos vamos a hundir para salir, eso no lo sé. A veces pienso, el otro día me siguió un joven por la calle y dice, tengo esperanza, y que me parece que nos estamos hundiendo para tomar envío. Pues un abrazo y suerte. Chao. Gracias, abrazo grande. Abrazo, Julio. Abrazo, Buenas muchas gracias noches. a todos.